Buenos días, amigos radioescuchas. El día de hoy venimos a compartir un libro, Salmos para la Vida, del padre Ignacio Larrañaga. Mi compañera Fanny y yo vamos a compartir este hermoso libro en los capítulos finales, el 10 y el 11. Espero que les agraden y que les sean de mucha utilidad para su vida diaria. Ese es el objetivo principal de este libro: fortalecernos, ayudarnos y engrandecernos espiritualmente. Ese es lo que el padre Ignacio Larrañaga nos da en su mensaje. El capítulo 10 nos habla del Salmo 103, la ternura divina. El padre Ignacio Larrañaga nos comenta: una vez más salido a la luz el hombre, es el ser más desvalido de la creación. Todo lo tiene que aprender, pero no en virtud de una habilidad instintiva, sino que son los demás los que pacientemente se los tienen que enseñar. Primero a caminar, luego a hablar, más tarde a pensar y a educarse. En suma, tienen que aprender a vivir, y esto sucede entre riesgos e incertidumbres. Pero el hombre, en medio de esos riesgos e incertidumbres, empieza a sentirse solitario hasta llegar a experimentar una angustia. Para escapar de las garras de la angustia, huye cada vez más lejos de sí mismo, pero sin salirse de sus fronteras, y se encuentra consigo mismo cada vez más solo, cada vez más hundidos en la ansiedad. Su mal, la soledad y el destierro, el frío y la oscuridad. Necesita de unos brazos, necesita de alguien que lo cobije. Al principio y al final, su problema es el amor de la consolación. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado esas ansiedades, esas angustias? ¿Y qué hacemos? No sabemos qué hacer. Pues el padre Ignacio Larrañaga nos invita a leer la Biblia en general, pero particularmente en los Salmos, en donde alguien sale al encuentro del hombre, y en ese momento la soledad queda poblada y por la presencia de Dios. Las lágrimas se evaporan, sus miedos huyen y la consolación llega a nuestro ser. Este libro nos señala que el problema más importante del hombre es dejarse amar y saberse amado. El libro de los Salmos, como ya dije anteriormente, lo encontramos en la Sagrada Biblia. Es una colección de 150 poemas y cantos hebreos, como si fuera un himnario antiguo que expresa la relación íntima y diversa del pueblo con Dios, cubriendo alabanzas, súplicas, lamentos, agradecimiento y adoración, mostrando a Dios como refugio soberano y justo, preparando el camino para el Mesías. Muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros en el templo de Israel. Es muy interesante el libro de los Salmos, porque enseña a los creyentes a desarrollar una relación profunda y sincera con Dios, mostrándonos cómo expresar nuestras emociones, alegrías, tristezas, miedos, gratitud.
por medio de la oración. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así y no sabemos qué decirle a nuestro Padre Dios? Pues en los salmos encontramos la manera de dirigirnos a Él por medio de la oración, a buscar en Él refugio en cualquier circunstancia, a alabarle por su fidelidad y a meditar en su palabra, siendo un guía para la fe, la alabanza, la súplica y la confianza en Dios como fuente de vida y esperanza. Asimismo, celebran que Dios es bueno, Dios es santo, amoroso, misericordioso, protector del pueblo. Muchas veces, cuando sentimos esas emociones de ansiedad, angustia, acudimos a los amigos, acudimos a cualquier persona, sin darnos cuenta que la solución la tenemos en la propia casa. Solo basta con agarrar nuestra Biblia y abrirla y ponernos a leer, preferentemente, como dice el Padre Ignacio, en los Salmos, el libro de los Salmos. Y ahí vamos a encontrar un Dios misericordioso, dispuesto a llenarnos de amor. Así pues, los Salmos nos enseñan a desarrollar una relación profunda, sincera y constante con nuestro Señor. El significado de los Salmos radica en ser la voz sincera del corazón ante Dios, una guía para la fe y una tradición que Jesús mismo usó, ofreciendo consuelo y dirección para la vida diaria y espiritual. El mensaje global de los Salmos es la luz del amor y la fidelidad inquebrantable de Dios. Asimismo, nos enseña a no ignorar nuestro dolor y no dejar que éste determine nuestras vidas. ¿Cuántas ocasiones dejamos que el dolor nos hunda, nos produzca depresión, tristeza, ansiedad, angustia? Pero como ya lo dijimos anteriormente, acudamos a la Biblia. El libro de la Biblia es el libro de los libros, en donde vamos a encontrar la solución a muchas de nuestras cosas, sobre todo a nuestras emociones. El Padre Ignacio Larrañaga nos invita a que leamos los Salmos. El libro de los Salmos es muy poderoso porque es ante todo parte de la palabra inspirada de Dios. Al leerlos, comprendemos quién es Dios y cómo nos relacionamos con Él, pero también es el libro de oraciones de la Biblia que nos enseña a escuchar a Dios y a responderle en oración. Es importante saber que los salmos hay que leerlos como poesía, con metáforas, emociones. Medita con ellos, repitiendo y reflexionando. Identificar su propósito, si es alabanza, lamento, gratitud, sabiduría. Y busca siempre la conexión con Jesucristo, aplicando sus verdades a tu vida para transformar tus emociones y fortalecer tu fe, considerándolos oración y cantos para expresarle todo a Dios. El Padre Ignacio en este libro nos dice: qué mal se siente el hombre cuando es dominado por la sensación de que nadie lo ama, de que nadie está con él, y peor todavía percibe que alguien está en contra de él. El problema original, repetimos, del ser humano es el amor. Por eso la relación del hombre con Dios no podía desenvolverse sin la
órbita del amor. Dios fue desvelándose lentamente de mil formas, de manera fragmentaria, mediante acontecimientos, prodigios de salvación, revelaciones inesperadas, hasta llegar a la plenitud de los tiempos, se nos dio la certeza total. Dios es amor. Es el fluido vital que mueve las entrañas, el corazón y los brazos de Dios Padre, y todo lo llena de alegría. Dios es amor, es la flor y fruto, y la espiga dorada de cuanto el Señor ha venido actuando y hablando desde los tiempos antiguos y últimamente a través de sus hijos. Hebreos capítulo 1, versículo 1. La avalancha de las ternuras divinas que viene desplagándose por los torrentes de la Biblia desemboca finalmente y se considera en la síntesis de Juan. Dios es amor. La ternura es un movimiento de todo el ser, un movimiento que oscila entre la compasión y la entrega, un movimiento de calor y proximidad, y con una carga especial de benevolencia, que significa también cariño. Ciertamente, la Biblia, cuando intenta expresar el cariño de Dios, siempre saca a relucir la figura paterna, debido, sin duda, al carácter fuertemente de aquella cultura en que se movieron los hombres de la Biblia en esa época. No obstante, si analizamos el contenido humano de las actividades divinas, llegaremos a la conclusión de que estamos ante actitudes típicamente maternas: consolación, comprensión, cariño, perdón, benevolencia, en suma, ternura. En general, en el Salmo 103 se han condensado todas las vibraciones de la ternura humana, transferidas esta vez en espacios divinos. Como ya hemos venido platicando y diciendo en este momento, el Salmo 103 es uno de los más expresivos en la manifestación espontánea de un corazón, lleno de alabanza a Dios por su misericordia y por su compasión. En este salmo, el escritor alaba a Dios y las bendiciones recibidas en su propia vida en los primeros 5 versículos. Ya en los versículos del 6 al 14, el salmista describe la bondad amorosa que Dios manifiesta para con sus hijos. En los versículos del 15 hasta el 18 se muestra la dependencia del hombre a la misericordia de Dios. Y por último, se invita a toda la creación a adorar a Dios en los versículos del 19 al 22. Entonces, este salmo está dividido en 4 partes: las bendiciones recibidas del Señor, la bondad amorosa de Dios para con sus hijos, la dependencia del hombre a la misericordia divina y la invitación a la población a adorar a Dios. Los salmos 103 y 104 son paralelamente uno con otro. El 104 es como la continuación del 103. El 103 celebra las maravillas de Dios reveladas en su compasión, y en su misericordia el 104 canta sus maravillas en la creación. El Salmo 103 comienza diciendo: bendice al Señor, alma mía, y alabe todo su ser su santo nombre. El alma somos nosotros.
El alma es la unión del aliento de vida con la materia, con el cuerpo que Dios creó con sus propias manos desde el barro. Somos barro, somos polvo elaborados por el Señor. Y aliento de vida es el que nos proporciona Dios para hoy estar conscientes, vivos, poder palpar, poder sentir, poder expresarnos. Y fíjate que el mismo salmista dice: todo mi ser alabe su santo nombre. O sea, todo nosotros, para engrandecer y para poder exaltar el nombre del Señor, hay que emplear todas nuestras facultades, la física, la mental, que también cubre nuestras emociones, y la espiritual. Esto nos quiere decir de manera integral: todo el ser completo debe engrandecer, debe honrar, debe respetar el nombre del Señor. El versículo número 2, nuevamente hay una expresión de alabanza. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista se está hablando a sí mismo. Él mismo se reprendió, él mismo exhortó, él mismo se presentó. Y él se dice así: alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios del Señor. La esencia del mensaje es no olvidar, y eso precisamente es lo que hace el salmista al exhortarse a sí mismo diciendo: no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuán pronto estamos para olvidar? Se nos olvidan las cosas, se nos olvidan las maravillas del Señor. Y eso es precisamente lo que nos enseña el salmista. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha dirigido en nuestra historia pasada. Tú eres loguen importante, porque si nosotros olvidamos cómo Dios guió en el pasado, seguramente cuando vengan las dificultades, los problemas, nos vamos a apartar de la fe. ¿Cuántas personas ya están en la fe? Ya no están en la fe por la manera en que se presentan ante el público. Ya se ven diferentes, ya expresan cosas diferentes, ya no son los que eran antes. Quizás se cansaron de esperar, quizás se decepcionaron por la acción de alguien, quizás cayeron en algún error y se sienten decepcionados consigo mismo. Pero ¿qué creen? Hoy aún hay una esperanza para todo aquel que se separó de la fe, porque hoy pueden regresar, porque todavía tienen vida, porque el tiempo de gracia no se ha olvidado. Y el salmista hoy nos ha motivado a recordar los beneficios que hemos recibido del Señor. No olvidemos los beneficios del Señor. Siempre, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, acuérdate constantemente de ellos. En el versículo 3, Él perdona, no importa el error que hayas cometido o en qué falta hayas caído o qué desorden tengas en este momento. Él perdona todos los pecados. Él está dispuesto a perdonar. Él sana tus dolencias. Y sigue diciendo el versículo 3, Él rescata tu vida, te corona de amor y de ternura, sacia de bienes tu vida y te rejuvenece como el águila. ¿A
aquí hay esperanza. Porque si tú algún día te apartaste de la fe, hoy es el día, hoy precisamente, de retornar. Es el día que Dios te está regalando. Mañana no sabemos qué va a suceder. Mañana, el pasado ya pasó, ya quedó atrás. Aprendamos de él. No olvidemos nunca las bendiciones del Señor. Y en los versículos del 3 al 5 encontramos grandes bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones? El Señor perdona, el Señor rescata, el Señor sana nuestras dolencias, corona nuestra vida, nos sacia y nos rejuvenece. Nuestro espíritu rejuvenece. Dios rejuvenece nuestra vida, poco a poco físicamente y poco a poco espiritualmente. Y ese rejuvenecimiento se va viendo en nuestra experiencia diaria, en nuestros comportamientos, en la forma de dirigirnos hacia las demás personas. El padre Ignacio Larrañaga nos menciona que el hombre, ese desconocido, es digno de comprensión. Después de todo el problema, no es el perdonar, sino el comprender. Y el comprender equivale a tener una visión global y objetiva de alguien. Mirar a alguien desde dentro de él mismo. Pero el hombre no es capaz de salirse de sí y entrar en el otro y observarlo desde adentro. ¿Pero qué creen? Dios sí es capaz. Por eso dice que nuestro Dios no es el Dios del perdón, sino de comprensión. Y la comprensión deriva rápidamente en la compasión, capacidad de sufrir con. Y la compasión desemboca en la ternura. Este es el proceso que se visualiza en los versículos 13 y 14. Y para terminar, el salmista alaba al Señor, vuestras todas sus obras, y nosotros somos obra de Dios, y debemos engrandecer su nombre. Alaba, alma mía, al Señor. El salmo termina como inicia, alabando. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, engrandece, reconoce su grandeza, ahora y hasta que Cristo venga a buscarnos. Todo este Salmo 103, la clave considera al Padre Ignacio que está en el versículo 2. No olvides nunca ninguno de sus beneficios, porque si olvidamos, entonces vamos a ser desagradecidos. Y si recordamos, perseveremos hasta el final. Este es un salmo que fortalece nuestra fe y nos llena de mucha esperanza, sabiendo que el Señor nos perdona, nos restaura, nos rejuvenece, nos corona, hace justicia y misericordia para cada uno de nosotros, y que no nos trata como nuestras maldades merecen, sino que por su amor y su misericordia nos permite vivir de acuerdo a su voluntad, tras una represión que está descrita en sus mandamientos, lo que debemos y lo que no debemos hacer. Así es que, amigos radioescuchas, el Padre Ignacio y unas servidoras los invitamos a que con fe y con mucho gusto ustedes lean su Biblia, retomen los salmos, son tan hermosos que nos ayudan
a controlar todas nuestras emociones, pero sobre todo a sabernos dirigir a Dios por medio de la oración. Pues en este momento nos vamos a un pequeño corte comercial y seguimos. Alma mía, dale gracias, sus bondades no olvides jamás. Es tu Dios quien te perdona, de tus faltas no se acuerda ya. Él cura tu enfermedad y si hay dolor, también lo sana. Y si al hueco fuiste a dar su fidelidad, te rescata. Mi gratitud hoy canta, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. No olvidaré su gracia que me alcanzó, que me rodeó. Alma mía, dale gracias, sus bondades no olvides jamás. De su amor Él te corona, Te ha mostrado su gran compasión. Al ver tu debilidad, difícil será que llegue a enojarse. te rejuvenecerá y como el águila conquistarás nuevos aires. Mi gratitud hoy canta, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. No olvidaré su gracia que me alcanzó, que me rodeó. Mi gratitud hoy canta, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. No olvidaré su gracia que me alcanzó, que me rodeó. Hola. Ya son tardes. Bueno, pues siguiendo este programa tan bonito, este tema de Salmos para la vida del libro del Padre Ignacio Larrañaga, y con todo lo que Rebe nos ha venido compartiendo, pues nos ha llevado así como que de la mano a todos y bueno, en ese devenir de los salmos y sobre todo del Salmo 103, con todos y cada uno de los versículos que pues el Padre Ignacio también marca en su libro. Y bueno, todos estamos en deuda con el Padre Celestial, porque tenemos que agradecer todo, el don de la vida, todo lo que somos y lo que tenemos, se lo tenemos que agradecer a Él, ¿verdad? Entonces, pues Rebe nos ha llevado en este panorama tan amplio, tan delicado, como quien va caminando por el bosque y nos va llevando y nos va diciendo qué es lo que nos encontramos y dónde no lo podemos encontrar.
en ningún lado, porque en todas partes vamos a encontrar la presencia del Señor. Y a eso venimos, a invitarles a que, como ella nos da tantas opciones, ya sea en el libro de Salmos para la Vida, ya sea inclusive en lo más, pudiéramos decir en estos momentos lo más mínimo, que no es mínimo, es en nuestra hojita del Evangelio de los domingos. En esa tenemos siempre un salmo, y muy bien recitado en nuestra misa dominical, y siempre según la temporada en que estemos viviendo, en esta que estamos terminando el Adviento, entonces todos los salmos son diferentes, nos llena el corazón de tanta alegría, ¿verdad? Porque los salmistas han sido los principales, los dotados por el Señor para hacer esos poemas con esa alegría, para fijarse en lo más mínimo, ¿verdad? En lo más mínimo y en los elementos de la naturaleza sobre todo. Entonces, nosotros también no tenemos más que asomarnos, por menos que no tengan una Biblia en su casa. Hoy los medios de comunicación están a la orden del día, podemos buscarlos, podemos tenerlos, y como nos decía Rebe, en la Biblia, cada uno ya tenemos una Biblia, los niños tienen su Biblia, los adultos su Biblia, en casa ya tenemos una Biblia. Por lo tanto, tenemos que aprovechar, porque a veces, por lo menos a mí me tocó, y lo comparto, que compré una Biblia muy bonita, pero la mantenía en la caja, y pues ahí estaba muy bien, pero ya que entré a talleres de oración y vida, y que lo fui pues sabiendo y usándola y aprendiendo a buscar citas y demás, pues bueno, aquí estamos invitándolos a compartir todas esas riquezas que tiene la Biblia, no nada más los salmos, y es para cada momento. Pero bueno, entonces con todo esto que hoy nos toca a nosotros finalizar, como bien decía Rebe, los 2 últimos capítulos del libro de Salmos para la Vida, pues a mí, en lo personal, me toca el capítulo 11. Un poquito, este capítulo es, como les dijera, no con toda la alegría, porque a mí me cuesta trabajo, pues lo que me está diciendo el libro, este capítulo, y dice, cuando las fuerzas declinan, pero tal parece que fuera ad hoc para mi momento. Pero, ¿qué pasa con este capítulo? En este capítulo nos va a ir mostrando diferentes salmos, como no con toda la alegría que debiéramos, bueno, por lo menos así lo siento, espero no confundirlos. Y dice que en esto de cuando las fuerzas declinan, dice, solo los pobres poseerán a Dios. Es una frase que constantemente venimos escuchando, ¿verdad? Pero también nos dice que los ricos ya tienen su Dios, su corazón está ocupado. A veces sí nos ocupamos de otras cosas y no de lo que nosotros sí quisiéramos, pero que no es grato a Dios. Entonces, ojalá no se identifiquen los que nos están escuchando con lo que nos dice un poquito el libro. Dice que los ricos no son los que tienen una cuenta bancaria o varias cuentas bancarias, o tienen una sólida intervención vital. Ahí que nos dice que pues algunos, pues no es criticable, pero es que ya tienen una sólida estabilidad y dicen, pues ya tengo éxito, tengo prestigio, tengo salud, ¿qué me interesa más?
como que nos estabilizamos. Y eso estará bien en una parte, pero ¿cómo voy a retroalimentar todas estos regalos tal vez que tenemos, o cómo los hemos ido alcanzando, cómo hemos ido alcanzando sobre todo en esos escalones que nos han llevado al éxito, al prestigio, cómo hemos cuidado nuestra salud? Entonces, con todo eso, pues viene la parte espiritual. Yo le tengo que agradecer constantemente al Señor que Él me haya dado esa fortaleza, esa salud, esa alimentación, esa fuerza de voluntad, cómo he mantenido mi cuerpo, cómo lo he ido cultivando para tener todo esto. Y que en este momento pudiéramos decir, cualquiera de los que nos escuchan, pues hacer una reflexión y ver hacia atrás. ¿Cómo ha sido mi vida? ¿Cómo he manejado estos términos? ¿Cómo los siento? ¿Cómo los vivo? ¿Cómo lo agradezco al Señor? Y cómo los comparto también, porque el éxito lo puedo compartir, ¿sí? También puedo compartir mi prestigio con la gente que está en torno a mí, ¿verdad? Si yo voy caminando por ese sendero, ¿cómo voy a ir cultivando todos estas virtudes, ¿sí? Bueno, entonces, todo esto, ahora sí que es un todo que agrada al Señor y que debemos ir cuidando también, y se cuida. En talleres de oración y vida también, pues, un poquito salgo de ahorita de este capítulo, pero también tenemos en cada sesión de talleres nuestras propias, en nuestra práctica semanal, a veces de 1 a 2 salmos, mínimo 1, y si no 2 y hasta 3 salmos, para que nosotros también vayamos compartiendo con nuestros talleristas esta delicia de los salmos, ¿sí? Entonces, qué importante es que también los que han hecho estos programas, este taller de oración y vida, como el Padre Ignacio, y todos los que han colaborado con él y siguen colaborando, tengan esa delicadeza de irnos dando todo lo que vamos necesitando y que va necesitando nuestro ser para irnos cultivando, irnos adentrando a la vida espiritual con el Señor. Bueno, entonces también nos dice que cuando el hombre se halla en posesión de una propiedad, escuchemos bien esto, cuando el hombre se halla en posesión de una propiedad, ésta reclama su apropiación. Y aguas. En la vida sí nos tropezamos con estas situaciones. ¿Por qué de esta apropiación? Porque nos apropiamos de ellas y confundimos, decimos, perdón, voy a citar un ejemplo con mucho respeto. Sabemos que en estos momentos y sobre todo en estos días, pues hubo regalos, hubo muchos detalles, y a veces a los pequeños de la casa les regalamos una mascota o les regalamos algún detalle, y si es mascota, pues la queremos mucho como debe ser. Ya analizamos que queríamos tener una mascota, pues tenemos que responsabilizarnos de esa mascota, pero en ocasiones redoblamos las atenciones. Ya nos ata esa situación de apropiación y decimos, no podemos salir porque no puedo dejar a mi perro o a mi mascota X, la que tengamos.
Entonces ahí van siendo las apropiaciones que bueno, sin molestar a nadie, no esa es la atención, solo es un ejemplo, pero que cada uno debemos sopesar esa situación que no nos impida hacer lo que nos toca hacer. No puedo ir ahora a la misa porque quién se queda con la mascota o dónde la dejo o no puedo salir. En fin, que no sea ese pretexto de apropiación para lo que sigue. Tenemos que hacer una debida organización en esto. Pero también nos sigue diciendo en este capítulo que la propiedad sujeta y esclaviza al dueño. Entonces también en los salmos que vamos a escuchar, tenemos que ir viendo cómo nosotros a través de esa composición de los salmos tenemos que ir limpiando nuestro ser, porque si eso hacía, pues no es tan importante, es más importante el estar bien con el Señor. No voy a descuidar lo que me toca hacer, pero tengo que dar el justo peso a cada una de las situaciones, ¿sí? Para que esa apropiación no me dañe, sino sea tan natural que ni la sienta como tal. Y no me esclavice ni me impida estar donde yo debo de estar. Porque si no lo hago así, si no estoy alerta a este mensajito, pues esta apropiación se va a transformar en un ídolo, ¿sí? Y aguas con que yo después tenga mi propio ídolo o mis propios ídolos. Ahí, qué maravilla, lo platicábamos con Rebe. Yo en lo personal tengo el libro de Salmos para la Vida desde que me formé en talleres hace muchos años. Y así como sí lo leo, sí busco los salmos, pero así como detallar todas estas situaciones que seguramente incursioné en esas situaciones y que hoy las tengo que sopesar y hacer ese gran cambio. Ese cambio para que yo no esté con esas apropiaciones y vaya a llegar yo a tener ídolos, ¿sí? En estas situaciones. Al contrario, que yo que vaya depurando las situaciones que se me van dando, ¿sí? Y pues si yo tengo ídolos, pues me va a ir absorbiendo todo, me va a absorber tiempos, preocupaciones, devoción, ¿verdad? Entonces no puedo ir cuando normalmente nos preguntan, ¿y si hacemos esto? Ay, yo no puedo. No puedo porque tengo esto, porque tengo lo otro. Y a veces, seamos sinceros, es cierto. Y a veces acomodamos esos ídolos a nuestra conveniencia. Pero nosotros nos podemos engañar, pero a Él no lo podemos engañar. Entonces, esto es muy importante y es, pues para mí muy importante porque viene a aclararnos muchas cosas. El Salmo no nada más se recita, se medita, se apropia, pero para nuestro ser, para que así nosotros gocemos también como gozó María, Jesús. Ellos también recitaron al Padre Celestial los salmos. Los dijeron con tanta ternura que bueno, nunca hemos visto a un Jesús o a una María enojados, ni nos los imaginamos, sino al contrario, nos comparten de esa dulzura, de esa sabiduría, de esa alegría. Entonces,
pues con todo esto que nos dice el libro de los Salmos, pues vamos a ir cambiando en actitudes para que podamos ir mejorando ese aspecto espiritual y esa relación con el Padre Celestial. Bueno, a veces también surgen en esto que les he estado diciendo, esa frase común que dice, pues es muy difícil que un rico entre por la puerta, ¿verdad? Dice que no es fácil que un rico entre en el reino de Dios. ¿Pero por qué? Yo lo entiendo así, porque a veces no es la riqueza que ya hemos venido mencionando, sino que esa riqueza que mencionamos a veces se convierte en pobreza, porque no la estamos sopesando como debiera. Entonces, por eso esa frase. Pero no quiero con este comentario que pues alguien que, pues hay unas personas que lo tienen todo, pero dan mucho, ofrecen mucho, hacen lo que les toca hacer, porque así se los indica el Señor y son gente también desprendida. Y también nos habla aquí también de que dice que, por ejemplo, el pobre pues tiene necesidad, el hambriento tiene necesidad de comida, el que está los migrantes tienen necesidad de una estabilidad y de una patria donde ubicarse. Porque como los vemos y está tan común ahora la situación de los migrantes, pues no es gente mala, son necesidades que tienen, pues como no nos adentramos a eso, solamente buscan una mejor forma de vida. Y ellos tienen su fe y su esperanza puesta en el Señor. Así como una mamá que ha sido abandonada también por el esposo, pues sí, necesita mucho porque tiene a su familia y tiene que sacarla adelante. Entonces, con todo esto, a ella también la invitamos a no desesperarse, a buscar en las cosas del Señor esa protección divina, en agradecer su trabajo, en pedirle trabajo, en pedir protección para que ella pueda guiar y seguir con éxito a sus hijos, a su familia y saber que la vida sigue, pero la vida sigue con Dios, de la mano de Dios, de Jesús, de María, de los diferentes grupos que la iglesia también alberga y que pueden ayudar y que todos en forma indistinta vamos a lo mismo, ¿sí? Pero bueno, entonces, sin olvidarnos que es nuestro título del capítulo 11, dice que cuando las fuerzas declinan, bueno, seguimos en eso y dice que, pues, nosotros debemos, que la riqueza del ser humano y la conciencia es que nosotros tenemos que buscar esa ayuda, la tenemos como en forma, pues, natural en nosotros mismos, y que esa riqueza consiste en ser pobres de sí mismos, ¿sí? Porque cuando nosotros somos pobres de sí mismos, pues nunca vamos a ser superiores, pero sí vamos a dar lo que nosotros tenemos que compartir con los demás, ¿sí? Esa es una riqueza. El Señor
que siendo, lo escuchamos en estos días en los villancicos, siendo el rey, quiso ser tan pobre, ¿verdad? Quiso ser tan pobre, nacer en un lugar tan humilde, pero sin embargo, ahí está de donde nosotros nos debemos, perdón, tomar de la mano, saber que estamos con Él y vamos con Él, para que así también nosotros podamos a la vez abrir nuestros brazos, invitar para que sigan por el camino a todos y cada uno de los que aún todos necesitamos, pero que aún están más necesitados todavía de esa palabra, de ese salmo, de esa alegría, de esa confianza con que nos están preparando los salmos y nos llevan a tener, pues yo les digo a mis talleristas, ese susurro al oído con el Señor. Porque así sea de alegría, de petición, de imploración, nosotros tenemos que tener ese acercamiento, ese saber, esa confianza de saber que Él está escuchándonos y que guía nuestros pasos y que guía nuestra vida por un sendero que nosotros le estamos pidiendo. Y eso nos da la confianza a seguir de la mano de Él. Y dice también que por eso constantemente aparecen en los salmos condiciones de indigentes y una situación fugaz del hombre, reclamando por la constante solidez de Dios. A veces nosotros, pero Señor, ¿por qué me has abandonado? Casi lo hacemos con un reclamo, ¿verdad? Pero también el Señor sabe, su sabiduría es tan inmensa que sabe y nos deja un poquito bajar hasta casi hasta el fondo, porque sabe que ahí nos va a encontrar. Y ahí nos va a tomar de la mano y ahí le vamos a pedir y ahí vamos a resurgir. Lo decía Rebe en uno de los versículos, y nos hace resurgir como el águila, ¿verdad? Entonces, también a veces nos manda que experimentemos el fondo, pero también ahí, no para que nos clavemos en el fango, sino al contrario, para que necesitemos de su ayuda, la imploremos, la busquemos y le digamos, Señor, solo no puedo. Tómame de tu mano y yo voy contigo. Y no nada más nos toma de la mano. Como a la oveja perdida, nos lleva en sus hombros, ¿verdad? Entonces, pues vean cómo esta es una maravilla, desde luego para mí, el sentirnos dentro y con Él en estos renglones, llamémosle, en estos párrafos de los salmos que nos llevan a todo. Y bueno, también nos dice, y aparece la fragilidad moral o el pecado también. Ahí es cuando nos vamos de flechita hacia abajo. Si yo sabía, pero no sé, en un momento me fui y cometí el pecado, el X y el Y, y nos cuestionamos, nos lastimamos, a veces no con palabras bonitas, sino aparte nos herimos, pero así también le decimos, Señor, otra vez,
aquí estoy, por favor. Como el hijo pródigo, dame una oportunidad más. Y bueno, la pobreza humana es muy radical, que reclama la presencia misericordiosa del Señor. Y ahí nosotros a cada momento lo estamos implorando. Señor, no apartes tu vista de mí. Por favor, ayúdame, ayúdame, ayuda. Pedimos para los demás, pedimos para todos, ¿sí? Y bueno, entonces nosotros no podemos decir ni que somos pobres ni que somos ricos, sino busquemos esa estabilidad de esa riqueza con el Señor en la pobreza de nosotros mismos. No necesitamos de tantas cosas, no necesitamos más que de ser conscientes de cómo está nuestra vida para con el Señor y de dónde voy a tomar mi medicina. En este caso, como nos decía Rebe, los salmos los encontramos. 150 salmos, se ve mucho. Hay unos que rebasan 100 versículos, otros que son 3, 4, pero que ninguno es menor que ninguno. Todos son iguales y todos nos van a dar una alegría y una paz en todo nuestro ser, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces también nos dice que hay en este declinar, porque aquí el Salmo 71 al salmista ya lo va preparando para ese final de su vida. Pero no vamos a ver el Salmo 71 en este momento. Vamos a ver el Salmo 13. Y el Salmo número 13, yo nada más tomé un versículo y la introducción. Dice, oración pidiendo ayuda. ¿Cuántas veces no le estamos pidiendo? La mayoría de las veces le pedimos ayuda. A lo mejor pocas pedimos, damos gracias, ¿verdad? Pero en la mayoría pedimos ayuda. Mírame y escúchame, Dios no se olvida de sus hijos en el recinto de su mismo ser. O sea, mírame y escúchame, Dios no se olvida de sus hijos. Mírame y escúchame, ¿verdad? Ahí está una frase tan sencilla que a Él le gusta, al Señor le gusta que se la estemos repitiendo, le estemos diciendo, mírame, Señor, y escúchame, mírame. Y cuando nos sentimos mirados por Él, nos sentimos extasiados, ¿verdad? Y nos viene ese encuentro en el regazo del Señor. Y Él nos mece y Él nos tiene en sus brazos. Nos sentimos apapachados y nos sentimos en Él y con Él. Este salmo está dentro de esta situación de ir dando gracias por todo lo que hemos ido recibiendo. El Salmo 117 también nos dice, súplica del inocente. A ti te llamo, oh Dios, esperando tu respuesta.
inclina a mí tu oído y escucha mi ruego. Otro salmo que el inocente se siente que no ha sido escuchado, pero al contrario, él insiste y a ti te llamo, oh Dios, esperando tu respuesta. Inclina tu oído y escucha mi ruego. No nos podemos ir si tenemos necesidad de Él. No es como cuando ya se terminó tu turno. Nos dice que la misma Biblia, los salmos, que nos invita a que lo leamos un salmo antes de dormirnos, que tengamos nuestra Biblia al lado de nuestra cama, en el bro, y que leamos un salmo para que en el descanso lo estemos repitiendo. Entonces, pues si le invitamos a que incline Él su oído y nos escuche, pues nos vamos a dormir con la plena seguridad que alguien tan divino como Él nos está escuchando y está con nosotros, ¿verdad? Bueno, también otro de los salmos es el Salmo 22. Y dice la introducción: grito de angustia y canto de alabanza. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. ¿En cuántas ocasiones nos hemos sentido que el Señor no nos escucha? ¿Y qué hacemos? En ocasiones empezamos susurrando nuestra petición o el versículo, y como sentimos que no, le vamos aumentando el volumen y le vamos diciendo: Señor, 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 hasta que sentimos que nos escucha. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa confianza con Él. O le decimos: María, ayúdame a pedirle a tu Hijo, o ayúdame a pedir al Padre Celestial, según sea nuestra necesidad, porque aquí el Salmo 22 nos está diciendo que es en un momento, en un grito de angustia, ¿verdad? Entonces, pues vean que obtenemos, así como Rebe nos dio el Salmo 103, con tanto agradecimiento, con tantas vocaciones tan bonitas, pues en este también, en este tema, el capítulo 11, que es ya declinación de las fuerzas, porque lo hemos sentido, lo pusieron porque es algo, parte de nuestras vivencias. Así como el Salmo 88, que nos dice: ¿por qué me desprecias? Señor, ¿por qué me desprecias? Eso ya es más fuerte, ¿verdad? Porque ya es una situación un poquito más fuerte, les repito, pero sin embargo, pues ahí está. Y dice: Señor mi Dios, te aclamo a ti de día y de noche. Me quejo en tu presencia. ¿Cuántas veces lo podemos aplicar a un sinfín de situaciones? Un sinfín de situaciones, a veces justas, a veces injustas, porque también nos dice cuando nos desprestigian con alguna calumnia, cómo se siente la persona, desprotegido totalmente, y sin embargo, su único recurso será el Señor, que conoce todo lo que su corazón siente
y sabe qué hizo o qué no hizo. Y en este grito de angustia y de desesperación, él sabrá qué pedirle al Señor, cómo pedirle al Señor. Te ofendí, Señor, me equivoqué, Señor, la regué, Señor. Una nueva oportunidad que seguramente se la dará. Otro versículo de este mismo Salmo 88. Que hasta ti llegue mi oración, presta atención a mi clamor. Esa angustia, esa petición, esa necesidad de su presencia, de que Él me mire, de que Él me encuentre, de que Él me escuche. Y el Salmo 30, alabanza de gratitud al Señor. Señor Dios mío, proclame a ti y tú me sanaste. Proclamé a ti y tú me sanaste. ¿Sí? Y el versículo 5 nos dice que sus fieles canten al Señor y den gracias a su santo nombre. Ahí viene lo que nos decía Rebe. Estamos pidiendo, pero también estamos agradeciendo. Y ante un salmo casi nos estamos desnudando también de las acciones que nosotros, conscientes o inconscientes, hemos ido haciendo y que bueno, nos han llevado casi hasta el fondo. Pero sin embargo sabemos, como en otro versículo que no es de este salmo, pero dice, tú me salvaste de la fosa fatal, del fango cenagoso, ¿verdad? Y me hiciste que resurgiera. Pero el último versículo que yo coloqué, que es el 6 del Salmo 30, porque su enojo dura unos momentos y su bondad toda la vida. Ahí está otra situación tan importante, ¿verdad? Su enojo dura unos minutos y su bondad toda la vida. Entonces, ¿por qué buscar otras cosas? Si las tenemos aquí, como que nuestra medicina, nuestra paz, muchas cosas para no poner nombres, están, como lo mencionaba Rebe, en nuestra Biblia. Solamente tenemos que ser conscientes de abrirla, buscarla, incursionar, saber que queremos, no como magia, no que la abramos y que, ay, ahora me dijo esto, no. Tenemos que ir buscando y aprendiendo a saber cómo tratar la palabra del Señor, ¿verdad? Y bueno, dice que, pues bueno, estamos pues concluyendo. Yo les comparto que podamos ver nuestra Biblia en los salmos, que a ustedes también les acomode. Y bueno, pues queremos agradecer pues la atención de esta institución que nos alberga y que nosotros venimos con mucho gusto, no por nuestra cuenta, somos enviados del Señor para que lo que dijimos pues les sirva, toque sus corazones y les sirva para su vida espiritual. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Radio Escuchas, por habernos prestado estos minutos de su atención.
Como dice mi compañera Fanny, lo hacemos con mucho gusto y esperamos que nuestros comentarios, sobre todo los comentarios del Padre Ignacio, porque nosotros somos portadoras solamente del mensaje que él nos da en su libro, les sirva de mucho y no se olviden de ser agradecidos con Dios, ¿sí? Como el versículo 2 nos lo dice del Salmo 103. Y pues mi compañera Fanny y yo les deseamos un feliz año, que este año que inicia venga lleno de bendiciones, de sabiduría, para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones que serán acercarse más a Dios, es tenerlos presente siempre y en todo momento. Muchas felicidades y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga